Conocemos la opinión del peruano de a pie porque las encuestas la han recogido. Los peruanos creen que el estado de emergencia realmente no está dando resultados. Hay algunos alcaldes que sí, que reclaman para sí más bien ser incluidos dentro del decreto de declaratoria de estado de emergencia. ¿Qué dicen los especialistas, quienes estudian esta situación? Nicolás Ceballos es director del Instituto de Criminología. Nos atiende esta tarde para darnos su punto de vista. ¿Cómo estás, Nicolás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. A ver, lo que se ha estudiado en el Callao, he leído algunos informes, es que efectivamente la provincia constitucional ha tenido reiterados periodos de estado de emergencia, de estado de excepción. Y lo que ocurre es que efectivamente en lo que está vigente, la criminalidad baja, pero una vez que se levanta, esta regresa, pero no solamente regresa en los mismos niveles que sino potenciada. Por lo tanto, la conclusión es, a la luz de ese informe, que es un paliativo, pero no la solución definitiva, o no suma a una solución definitiva. Sí, efectivamente, y se ha discutido eso ya largamente, hay mucha evidencia, hay mucha investigación, hay un trabajo muy bueno de investigadores justamente analizando estos datos respecto al impacto de los estados de emergencia. Y lo que te dicen, además de lo que tú mencionas, de que después de que termina regresan con cierta mayor voracidad, por decirlo de alguna forma, es que inclusive se desplazan. Cuando tú insertas un estado de emergencia en el Callao, se moviliza esa criminalidad, San Martín de Porres, otros distritos cercanos, ¿no? Entonces, es un asunto que hay que mirar, porque también es clave entender que la criminalidad es dinámica. Eso es un asunto que no se resuelve solamente con un estado de emergencia. Y lo segundo que también señalan, y tiene mucho que ver con lo que usted mencionaba al principio, es que esto ha decantado en una deslegitimación de la medida. La ciudadanía, lamentablemente, ya no cree que un estado de emergencia tenga solución y termina pues jugando en contra de la legitimidad del Estado en ese tipo de medidas. ¿Qué tendría que ocurrir para que un estado de emergencia sea eficiente, o no es la carta con la que debiera insistir el Ejecutivo para frenar a la delincuencia? Yo creo que es un momento en el cual debe evaluar el Ejecutivo si el estado de emergencia genera resultados, no ya en términos operativos y policiales de seguridad, sino en términos políticos. Y ahí corresponde hacer una evaluación un poco más seria para ver si efectivamente está consiguiendo el resultado y la evidencia sugiere que no. Entonces creo que hay un momento en el cual la decisión respecto a insistir en este tipo de medidas ya deja de ser de corte técnico policial o investigación o persecución criminal, sino más de corte político, porque terminas desgastando aún más a una figura presidencial como la que tú ya mencionaste. Entonces creo que pasa por esa lectura. En este momento pasa por esa lectura también. Y entonces la insistencia en algo que evidentemente no está dando resultados, porque las cifras lo demuestran, es: no tengo otra alternativa, o sea, no tengo nada más mejor que mostrar, y es como para decir: estoy haciendo algo, estoy declarando estado de emergencia, te estoy mandando las Fuerzas Armadas a las calles para que veas que hay seguridad en tu distrito. Lo cual es contradictorio, porque efectivamente uno ve en paralelo que hay labores de la policía muy interesantes. Por ejemplo, lo que ha pasado con el monstruo y con su entorno familiar estas semanas. Es un trabajo pulcro, íntegro, de alta especialización, que muestra que la labor policial tiene un impacto muy potente, cuando coordina no solamente a nivel nacional, sino también con los otros países, cuando trabaja en coordinación con el Ministerio Público. Entonces, hay herramientas que se pueden hacer públicas, se pueden utilizar, a las cuales se les puede dar mucho más fuerza para que esos resultados se transmitan efectivamente a la ciudadanía y se vea lo que se está haciendo. Entonces, claro, es contradictorio que se insista con algo que ya a todas luces muestra que no solamente no funciona, sino genera una reacción negativa, y no se le dé mucho más impulso a aquello que es claro que la ciudadanía aplaude y ve con buenos ojos, digamos, con esos resultados de alto impacto además, ¿no? Ahora, con las características de la criminalidad que hoy opera en casi todas las regiones del Perú, hay bandas organizadas, me explicaba un coronel de la policía, efectivamente, ¿no? Los pulpos, los gallegos, los injertos del norte, bandas identificadas como tales. Pero me explicaba que también está ocurriendo que hay la delincuencia común que, usando el nombre de una banda, extorsiona y ataca, haciéndose pasar por. Entonces, en esa línea, ¿los estados de emergencia suman? O sea, ¿cuál es el fin de un estado de emergencia?
Sí, efectivamente, y no terminan siendo herramientas muy eficientes, porque como bien te narras en ese ejemplo, lo que pasa en este momento es que la criminalidad organizada tiene una forma muy diferente a trabajar y Ujú, no limitan solamente a figuras como el monstruo o las grandes organizaciones como pueden ser los injertos o los pulpos, ujú, sino que la gran mayoría de delincuentes operan en pequeños grupos, ujú, en pequeñas bandas, en bandas muy ocasionales y muy fragmentarias. Y ujú, eso es realmente muy difícil de capturar y de aprehender ujú, por parte de las labores de inteligencia criminal. ujú. Eso requiere una labor articulada. Sí, sí, con eso no quiero decir que no es importante enfrentarse a los monstruos y a los injertos, ojo. Claro. Eso es indispensable porque tienen un rol muy importante en algunos territorios. Pero el despliegue de la mano de las municipalidades, de los gobiernos locales, de investigación mucho más cercana a nivel territorial, sí es de suma utilidad también para entender cómo funcionan esos temas, ¿no? Ujú, ujú. Ahora, para entender, la carta del estado de emergencia ya sabemos, está desgastada, no está dando resultados. ¿En qué situaciones sí amerita un estado de emergencia? La situación que vivimos con la criminalidad, los extorsionadores, el sicariato, amerita un estado de emergencia. Las Fuerzas Armadas en las calles, quizás su presencia pueda ser disuasiva en algún momento. Y sin embargo siguen ocurriendo en distritos con estado de excepción, con los motociclistas, con los chalecos especiales, que esta es otra normativa que ha salido, siguen delinquiendo a plena luz del día, ¿no? Burlándose un poco de estas normativas que pretenden frenar su actuación. Sí, efectivamente, y que termina uno viendo, el ejemplo de esta emergencia es uno más de varios que Ujú, terminan deslegitimando a la fuerza pública, ¿no? Y es una cuestión que termina siendo una carga gigante para ellos porque ahora tienen que la labor de fiscalizar el uso de chalecos anaranjados, mm, cuando lo que requerimos es más bien que se dediquen en unidades especiales a identificar, a detectar, a saber dónde están, cómo se mueven, cómo usan el dinero, a ujú, poder armar expedientes, a poder armar carpetas, a poder armar investigación para poder detenerlos uno por uno. ujú. Eso es el trabajo en el que pueden involucrar y honestamente lo saben hacer y lo saben hacer realmente muy bien. Entonces, Ujú. cuando se les sobrecarga con estados de emergencia, que implica un enorme despliegue territorial o con medidas como perseguir chalecos naranjas, se Mm. termina pues desgastando ese cuerpo policial en asuntos que lamentablemente no tienen mucho impacto. Claro, no hay un uso eficiente de los recursos que infelizmente no son muchos. Entonces, ¿tienes claro, Nicolás, que hay un plan? ¿Se puede ver que hay un plan, una estrategia definida desde el Ministerio del Interior para afrontar esta situación? Se han hablado de varios planes, se ha Ajá. hablado últimamente del plan en Perú Seguro, que tuvo además esta visibilidad en su momento más de corte político, pero tal vez lo más relevante es entender que en la policía y cuando trabaja de la mano con la fiscalía y con las municipalidades, hay mucha capacidad para poder operar. Hay ejemplos muy interesantes de municipalidades que han dado soporte operativo a sus policías con bases policiales importantes, para sus motorizados, ayudándolos a que tengan mejores condiciones. En varios distritos de la ciudad, Magdalena, San Miguel, Ujú. Chorrillos, lo han hecho y lo han hecho bien, y ahí hay que ver sus indicadores para replicar esos ejemplos. Correcto. Hay ejemplos muy buenos de trabajo coordinado entre la policía y la fiscalía. Vuelvo a lo del monstruo, que es un ejemplo muy bueno, pero hace tiempo también se trabajaron en megaoperativos. Eso también funciona. Entonces, en Correcto. este momento, ya no es solamente quedarnos en el nombre grandilocuente de un plan, sino ver qué medidas concretas y efectivas son las que tienen resultados. Y hay evidencia de cosas que funcionan y funcionan bien. Y que deberían replicarse y que de repente el ministro del Interior debiera convocar a esos comisarios, a esos alcaldes que están teniendo resultados eficientes, ¿no? Para ver qué tan replicable es en otros distritos en vez de insistir en un estado de emergencia que hace agua por todas partes. Nicolás, te agradezco mucho habernos atendido esta tarde. Encantado.